Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy, miércoles santo, les propongo que juntos hagamos un examen de conciencia. Lo primero que debemos hacer es invocar el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos capacite, para que nos llene de su sabiduría y así tengamos la humildad de reconocer todo aquello que hemos hecho o que no hemos hecho, y con lo que he ofendido a Dios, a mi prójimo y a nosotros mismos. Que reconozcamos el pecado no en cuanto que a mí me parezca que tal cosa es pecado, o que reconozca yo el pecado porque yo siento molestia en mi conciencia, que yo reconozca el pecado porque Dios dice que eso que yo he cometido es pecado. Me imagino que muchísimas gentes, de esos que llaman ahora sicarios, mismos criminales de la historia, no sentirían nada asesinando a personas. Me imagino que muchos de ellos hasta lo harían como por placer, por gusto, por satisfacción. Por lo tanto, el pecado no lo podemos nosotros valorar desde lo que yo sienta que es pecado. Porque para un sicario matar a otro no es sentir nada feo, si no, no lo hiciera. El pecado no es lo que yo sienta ni lo que yo piense. El pecado es lo que está establecido en la Biblia, lo que Dios ha dicho que es pecado. Invoquemos al Espíritu Santo, que Él nos ayude, y cada vez que usted haga examen de conciencia, haga antes un ratito de oración para invocar con toda la fuerza de su corazón, de su mente, de su alma, al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Esquema para hacer un buen examen de conciencia. Si voy a confesarme, me acerco al sacramento de la penitencia con deseo sincero de purificación, de conversión, de renovación de vida y de una amistad más profunda con Dios, o lo hago por costumbre, porque me mandan, por tradición, porque debo hacerlo, o lo hago a regañadientes. ¿He olvidado o callado deliberadamente algún pecado grave en mis anteriores confesiones?
Que se le olvide un pecado sin culpa, eso no es ningún problema. Pero callar un pecado con culpa, eso sí que es problema. ¿He cumplido con las penitencias? ¿He reparado las injusticias cometidas? ¿Me he esforzado por llevar a la práctica los propósitos para enmendarme según el Evangelio? Confesarse por confesarse no tiene sentido. Para confesarse hay que hacer examen de conciencia. Hay que tener dolor de haber cometido ese pecado. Y si me duele haber cometido tal pecado, por lo tanto, lo lógico es que esté dispuesto a no volverlo a cometer. Y para no volverlo a cometer, pues lo lógico también será que busque la manera de no volver a cometerlo, apartándome de personas que me hacen caer en el pecado o que me inducen a pecar, apartarme de personas, apartarme de lugares, de ocasiones, quitar el teléfono, la televisión, buscar las maneras de no volver a pecar y buscar las maneras de fortalecerme psicológicamente, espiritualmente, corporalmente, para no volverlo a cometer. La gente ha entendido mal, cree que simplemente es ir a confesarse, va a comulgar qué es lo que quiere o lo que busca, no sé, y después ya se olvida, ya pasó, y no se buscó ninguna solución, no se buscó ninguna forma para salir adelante, sino que simplemente caer en lo mismo. Eso se llama temeridad. Eso es un pecado más. Eso se llama irrespeto a lo sagrado. Hasta podría ser sacrilegio. Ayer decíamos de apartar personas. Claro, yo no puedo hacer acepción de personas por los pecados que una persona cometa, y mucho menos denigrar, criticar, robarle, quitarle la buena fama que esa persona merece, aunque sea lo que sea. Pero otra cosa es que yo ande con personas que me hacen caer, que me ponen en tentación. Eso es otra cosa. Eso no ofende la caridad. Más bien, y esto lo he explicado ya muchas veces, más bien la moral católica dice que por caridad, por el amor que le debemos a la otra persona, muchas veces hay que distanciarse. Por el amor que le debemos a la otra persona. Pero se distancia con caridad, por caridad. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Ven ustedes? No solamente es hacer examen de conciencia, no solamente es confesar el pecado al sacerdote, no solamente es decir que siento dolor de haber cometido tal pecado, también es necesario, indispensable,
cumplir con la penitencia que me fuera impuesta y reparar. Eso es esencial. Enmendar la vida, reparar las injusticias cometidas. Enmendar la vida, buscar soluciones para no volver a pecar. Si he robado, tengo que devolver. Si he difamado a alguna persona, tengo que ir donde la persona con la que yo hablé mal y decirle que yo mentí, que yo dije algo que no era cierto. Yo le aseguro que muchas personas me están oyendo y dirán, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Sí, tenemos muchos años de vivir las cosas de Dios muy equivocadamente, por lo menos una gran parte de los cristianos. Pero las cosas son como son, no son como yo las estoy predicando. Óiganme bien, aquí lo de menos es quién predica. El que predica aquí es el que más siente el aguacero que le cae, la piedra que le cae encima. Aquí no importa quién es el que predica. Aquí lo que importa es que lo que se predica es la verdad. Y así es. Así es. Sigamos adelante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está mi corazón dirigido hacia Dios, de tal manera que con verdad lo ame sobre todas las cosas, como un hijo a su padre, cumpliendo fielmente sus mandamientos. ¿O me he preocupado preferentemente de las cosas temporales? ¿Tengo pureza de intención de mis acciones? ¿Es firme mi fe en Dios que nos ha hablado por medio de su Hijo? ¿He adherido con firmeza a la doctrina de la Iglesia a mi criterio? ¿Me he preocupado por adquirir la instrucción cristiana, escuchando la palabra de Dios, participando en las catequesis, evitando lo que atenta contra la fe? ¿He profesado siempre con valor y sin temor la fe en Dios y en la Iglesia? ¿Me he mostrado de buena gana como cristiano en la vida pública y privada? ¿He hecho las oraciones en la mañana y en la noche? ¿Es mi oración un verdadero diálogo de la mente y del corazón con Dios o solo un rito externo? ¿He ofrecido a Dios los diálogos de la mente y del corazón con Dios o solo un rito externo? He ofrecido a Dios los trabajos, alegrías y sufrimientos. He recurrido a Él en las tentaciones. Tengo reverencia y amor al nombre de Dios y lo he ofendido con blasfemias, juramentos falsos e indebidos. He faltado el respeto a la Santísima Virgen o a los santos. He honrado el día del Señor y las fiestas de la Iglesia, participando en los actos litúrgicos, sobre todo en la Santa Misa, de una manera activa, piadosa y atenta. He observado los preceptos de la confesión anual y de la comunión pascual. Tengo tal vez otros dioses, es decir, cosas que me preocupan o en las que confío más que en Dios, como son las riquezas, las supersticiones, el espiritismo o la magia.
Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Revisamos ahora los pecados que hemos cometido contra nuestro prójimo. ¿Tengo amor verdadero a mi prójimo? ¿O he abusado de mis hermanos utilizándolos para mi provecho personal o haciéndoles lo que no deseo para mí mismo? ¿He sido para ellos causa de escándalo grave con mis palabras y acciones? ¿He contribuido al bien y la alegría de los demás miembros de mi familia mediante la paciencia y el amor sincero? ¿He sido obediente con mis padres, los he respetado y ayudado en sus necesidades espirituales y materiales? ¿Me he preocupado como padre por la educación cristiana de los hijos y los he ayudado con el buen ejemplo y la autoridad paterna? Como esposo o esposa, he sido fiel a mi cónyuge en mis deseos y en mis relaciones con los demás. He hecho partícipe de mis bienes a los que son más pobres que yo. He hecho lo posible por defender a los oprimidos, socorrer a los necesitados, ayudar a los pobres. ¿O he despreciado al prójimo, especialmente a los pobres, los débiles, los ancianos, los enfermos, extranjeros o los hombres de otras razas? ¿Es mi vida un cumplimiento de la misión que he recibido al ser confirmado? ¿He participado en las obras de apostolado y de caridad de la iglesia y en la vida de la parroquia? ¿He prestado mi ayuda a la iglesia en sus necesidades y he orado por ellas, por la unidad de la iglesia, por la evangelización de los pueblos, por el reino de la paz y la justicia? ¿Me he preocupado por el bien y el progreso de la comunidad humana dentro de la cual vivo, o solamente de mis ventajas personales? ¿He participado según mis posibilidades en la promoción de la justicia, la honestidad de las costumbres, la concordia, la caridad en la sociedad humana? ¿He cumplido los deberes cívicos? ¿He pagado los impuestos justos? ¿He sido justo, responsable y honesto en mi trabajo u oficio, prestando con amor mi servicio a la sociedad o a la familia? ¿He pagado a los obreros y a los que me sirven el justo salario? ¿He cumplido las promesas y contratos? ¿He mostrado a las autoridades la obediencia y el respeto debidos? Si tengo algún cargo o ejerzo autoridad, uso de ello para mi interés personal o en bien de los demás en espíritu de servicio. ¿He sido fiel y veraz? ¿O he perjudicado a los demás con palabras falsas, calumnias, detracciones, juicios temerarios, violaciones del secreto? ¿He causado daño a la vida, la integridad física, la fama, la honra de los bienes de los demás? ¿Le hice algún daño? ¿He aconsejado, procurado el aborto? ¿He cometido aborto? ¿He odiado al prójimo? ¿He tenido pleitos, enemistades, insultos o cóleras con los demás? ¿He rehusado culpablemente por egoísmo dar testimonio de la inocencia del prójimo? ¿He robado, dañado, deseado injusta o desordenadamente los bienes del prójimo? ¿He procurado restituir lo ajeno y reparar el daño? Si he padecido injurias, he estado dispuesto a la paz por amor de Cristo y a perdonar o guardar odio y deseo de venganza.
Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ahora revisamos los pecados que podríamos haber cometido contra nosotros mismos. ¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida? ¿Estoy animado por la esperanza de la vida eterna? ¿Me he esforzado por adelantar en la vida espiritual por medio de la oración, la lectura de la palabra de Dios, la participación de los sacramentos y la mortificación? ¿He reprimido los vicios, las inclinaciones y pasiones malas, como son la envidia y la gula? ¿He sido soberbio y jactancioso, menospreciando a los demás y creyéndome superior a ellos? ¿He sido presumido delante de Dios? ¿He impuesto a los demás mi voluntad sin respetar la libertad de los derechos y los derechos ajenos? ¿Qué uso he hecho del tiempo, de las fuerzas, de la salud y los dones que he recibido de Dios, como los talentos del Evangelio? ¿He usado de estas cosas para buscar mi perfección o he sido ocioso y perezoso? ¿He soportado con paciencia los dolores y contrariedades de la vida? ¿Cómo he llevado en mi cuerpo la mortificación para completar lo que falta a la pasión de Cristo? ¿He guardado la ley de la abstinencia y del ayuno? ¿He guardado mis sentidos y todo mi cuerpo en pudor y castidad como templo del Espíritu Santo, destinado a la resurrección y a la gloria, y como señal del amor que Dios fiel tiene para con los hombres, señal que plenamente se manifiesta en el sacramento del matrimonio? He manchado mi cuerpo con la fornicación, la impureza, las palabras y pensamientos indignos, malos deseos y acciones. ¿Me he dejado arrastrar por el deleite? ¿He tenido lecturas o conversaciones o frecuentando espectáculos o diversos contrarios a la honestidad cristiana y humana? ¿He sido causa por mi indecencia de pecado en los demás? ¿He observado la ley moral que se me exige en el uso del sexo dentro del santo matrimonio? ¿O he manchado esa santidad que se debe en el sacramento del matrimonio? ¿He actuado contra mi conciencia por temor o hipocresía? ¿He buscado siempre obrar con la verdadera libertad de los hijos de Dios, según la ley del Espíritu, o he sido esclavo de mis pasiones? Contra Dios, contra el prójimo y contra nosotros mismos. ¿Qué pecado he cometido? ¿O qué cosas buenas he dejado de hacer? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Recurramos al sacramento de la confesión de los pecados con humildad y con toda confianza, con toda paz y alegría. Recurramos
ahora sin necesidad de llevar papeles escritos con los pecados, sin ir ansiosos, con toda paz, a decir honestamente todo lo que allí me acuerde de lo que he visto delante de Dios en este examen de conciencia. Nunca a negar o a esconder un pecado, pero si se me olvida algún pecado, tampoco voy a perder la paz o a creer que debo confesarme de nuevo. Si se me olvida, Dios sabe y Dios me perdona todo. La cuestión es que sea un olvido sin culpa y con mucha paz recibir la absolución del sacerdote y con mucha alegría levantarse de allí a buscar la forma de no volver a caer más, a reparar el daño cometido, a consolar el corazón de Jesús con una vida nueva. Que Dios me los bendiga, que la Santísima Virgen los cubra con su manto y que todo esto se realice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo con toda mi alma, los abrazo con todo mi corazón. Estoy íntimamente unido a cada uno de ustedes y si Dios quiere, mañana nos encontramos.